Zulma, buenos días. ¿Me puede confirmar si me está escuchando y viendo el escritorio de mi computador? Zulma, Buenos días, profe, sí, señora. buenos días, Zulma. Vamos a dar inicio al desarrollo del tema de hoy. Eh, Vamos a hablar de todo el proceso preelectoral y electoral en Colombia, cuáles son los pasos para desarrollarse y qué es un candidato y cómo se inscriben los candidatos en Colombia para participar en una contienda electoral. Recordemos que la clase está siendo grabada y su grabación va a ser publicada en el aula. También les recuerdo que estamos ya en la recta final del curso. Este curso se cierra el día 13 de septiembre para entrega de evidencias en la plataforma y el día 14 de septiembre se entregan los resultados de qué aprendices aprobaron o no el curso. Entonces damos inicio al desarrollo del tema de cómo se organizan unas elecciones en Colombia. Y es que pese a que para muchos de nosotros pasa inadvertida la logística que conlleva para la Registraduría Nacional del Estado Civil la organización de una jornada electoral, cuyo procedimiento pues es algo complejo y abarca varios pasos que difieren dependiendo del tipo de elección, eh, y este proceso de logística puede iniciar hasta con más de un año de antelación a la realización del proceso electoral. Hay que tener en cuenta que todas las elecciones, sean ordinarias, sean atípicas o de mecanismos de participación ciudadana, como por ejemplo la revocatoria del mandato, los referendos o las consultas populares, requieren de la misma logística a la hora de ejecutar un proceso de votación. La diferencia entre unas y otras, pues consiste en que para que lleguen a las urnas, las elecciones atípicas y las de mecanismos de participación ciudadana deben superar unos requisitos establecidos en la ley, y mientras que en las elecciones ordinarias se realizan cada 4 años y no requieren del cumplimiento de ningún requisito adicional para que sea obligatoria su realización. Entonces, ante cualquiera de estos casos, es la registraduría la que se encarga de realizar varias actividades antes de las elecciones, el mismo día y después de la jornada electoral, para que todos los ciudadanos podamos ejercer el derecho al voto. Eh, la logística electoral inicia con la elaboración del calendario electoral. Este es el primer paso para que se llegue a una jornada de votación y consiste entonces en eh, partir de la fecha en que se va a efectuar la jornada de elección, que para el caso del Congreso y la presidencia, pues se realiza de acuerdo a lo establecido en el artículo 207 del Código Electoral colombiano, que dice que las elecciones para integrar corporaciones públicas se realizan el segundo domingo de marzo del respectivo año y las de presidente se realizan, del presidente y el vicepresidente de la República se realiza el último domingo del mes de mayo siguiente. Igualmente, la Constitución Política del 91 estableció un periodo de 4 años para el ejercicio de los cargos de presidente, vicepresidente, senadores de la República y representantes a la Cámara. Y esto constituye la necesidad de que cada 4 años se desarrollen los calendarios electorales para esas elecciones. Eh, bueno. Entonces, elaborado el calendario electoral, se da inicio para la registraduría su ejecución con la consolidación de un censo electoral en Colombia. Recordemos que el censo electoral es ese instrumento técnico que elabora la registraduría, donde está la lista de todos los ciudadanos habilitados para votar en una circunscripción electoral.
y esto, pues, también de acuerdo a lo que estableció el artículo 49 de la Ley 1475 del 2011. Para las elecciones ordinarias se debe llevar a cabo dentro del año anterior al respectivo proceso electoral y se deben cerrar 2 meses antes de la respectiva jornada electoral. Esta inscripción de cédulas solo aplica para quienes realizaron cambio de lugar de domicilio o residencia. Ahora, la conformación del censo electoral y que está definido por la Ley 1475 del 2011 en el artículo 47, dice que el registro general de las cédulas de ciudadanía correspondientes a los ciudadanos residentes en el país y en el exterior y habilitados por la Constitución y la ley para ejercer el derecho al voto o sufragio, y que por ende pueden participar en las elecciones y para concurrir a los mecanismos de participación ciudadana. Y este es uno de los factores determinantes dentro de la logística electoral porque influye directamente en la división política que realiza la registraduría para cada elección. Esto, de acuerdo, entonces, a la población habilitada para votar, también se ubican los puestos de votación, las mesas de votación y se determina la cantidad de tarjetas electorales que se deben imprimir, entre otras actividades. La conformación entonces del censo electoral se hace utilizando como base el censo de los últimos comicios, pues posteriormente se adicionan las cédulas expedidas por primera vez hasta 4 meses antes de la respectiva elección y se incorporan las cédulas inscritas hasta la fecha que haya establecido el calendario electoral. Mm, eh, de otro lado, se excluyen las cédulas de los miembros activos de las fuerzas militares y los documentos cuyo estado de vigencia fueron afectados por muerte o por pérdida de derechos políticos durante el lapso comprendido entre la última elección y la fecha de conformación del nuevo censo electoral. A partir del censo electoral, así como el reporte de los municipios que se hayan zonificados en los últimos 4 años, se define la cantidad de puestos y mesas de votación a instalar para cada comicio. En la ubicación de los puestos, influye también el estado de los mismos, por la que eh, tanto los delegados departamentales como los registradores de los municipios deben hacer un recorrido por todo el territorio para verificar lo concerniente con el buen estado y las condiciones que ofrecen los puestos de votación en cumplimiento a lo que establece la ley, mm, en cuanto al voto bajo techo, que está establecido en la ley 227 del 2008, en la que se destaca que estos lugares deben de tener un adecuado acceso para los votantes, y las adecuadas condiciones de salubridad, las instalaciones cubiertas bajo techo, la disponibilidad de mesas y asientos requeridos para los jurados, la disponibilidad de mesas y asientos para testigos electorales, veedores y en general para a todas las autoridades que participen en la jornada electoral, el acceso a comitivas telefónicas y el acceso a comunicación telefónica o vía módem o de internet ahora. Eh, otro paso del proceso preelectoral es la consolidación y depuración de las listas de posibles jurados de votación. Y aquí entonces eh, hacen parte todas las empresas públicas y privadas, así como las universidades, las instituciones educativas, partidos y movimientos políticos, deben enviar a las diferentes sedes de la registraduría en el país los listados de ciudadanos que pueden ser elegidos como jurados de votación para las elecciones que se vayan a desarrollar. El envío del listado se hace en el formato diseñado previamente por la registraduría, que además de facilitarle a los jefes de personal de las empresas y demás
entes que hacen parte de estos su diligenciamiento les brinda una mayor seguridad en la información de los ciudadanos que le entregan a la registraduría. Estos listados, una vez diligenciados por cada empresa, son enviados por las empresas a las registradurías correspondientes en el plazo establecido en el calendario electoral y que ha establecido la registraduría con el fin de que cada registrador municipal revise la integridad de las plantillas y las ingrese al aplicativo de consolidación. Y posteriormente, los archivos planos son enviados a los delegados departamentales con el fin de hacer una revisión y auditoría de los mismos para finalmente enviar a la Dirección del Censo Electoral en Bogotá, que los confrontará contra el Archivo Nacional de Identificación ANI y el Censo Electoral. La registraduría con los listados procede a realizar la depuración, la validación, la consolidación y a generar un solo archivo plano con toda la información para realizar el sorteo de los jurados de votación. Todas las actividades de la logística electoral son desarrolladas en su mayoría en forma paralela y por esta razón, por la que en época electoral se requiere que la registraduría destine casi todo su personal para el avance exitoso de este proceso que es misional para la registraduría. Y paralelamente a ese proceso de logística se realiza también el proceso de inscripción de candidatos a cada proceso electoral. Entonces, ya vamos a hablar de ese proceso de inscripción de candidatos. Ay, se me bloqueó aquí esto. Bueno, permítame que tengo acá una falla. Bueno, entonces, dentro del proceso electoral, la etapa electoral como tal, lo que se inicia ya el día de las elecciones. El día de las elecciones que se da inicio a las 8 de la mañana y los jurados de votación y testigos electorales y demás autoridades encargadas de ejecutar todas las tareas en el proceso, en la jornada electoral, deben de estar entre 7 y 7 y media de la mañana para organizar cada mesa y todos los documentos, instrumentos necesarios para desarrollar los comicios electorales en ese día específico. Entonces, ese día se inicia la jornada electoral a las 8 de la mañana y se inicia con la instalación de los jurados de votación en cada mesa, donde deben de diligenciar un acta de inicio del proceso electoral, revisar el kit electoral. Este kit pues, está conformado por unos formularios ya establecidos para el registro de las personas que van a votar. Deben registrar, debe ser diligenciado con nombres, apellidos, número de documento. Debe entregárseles em, el tarjetón o la tarjeta electoral para que ellos la marquen de forma secreta en cada cubículo y la coloquen en la urna y luego se les expide el certificado de votación y se les entrega su documento de identidad para que queden firme su voto y se retire de la mesa de votación. Y así se hace durante toda la jornada. En la mesa de votación hay unos jurados suplentes que pueden rotar o pueden rotarse o complementar eh, todas las tareas electorales el día del comicio. mm,
o que en caso de alguna falta por alguno, pues haya un suplente que reemplace. El caso es que a las 4 de la tarde, que se da por terminado la jornada electoral, eh, estos mismos jurados de votación son los encargados de hacer el acta de cierre, de hacer el conteo de los votos, eliminar todos los documentos que no se utilizaron o sobrantes del proceso y colocar en los sobres y en los formularios que ha establecido la registraduría la información resultante de ese conteo de votos por candidato. Y entrar, y aquí entonces eh, se les entrega a los claveros, una vez realizada y cerrada la mesa y con el acta de escrutinio de los votos de la jornada electoral, se le entrega a los claveros para que ellos lleven todos los sobres, todos los paquetes sellados a el arca triclave, para que ya el día martes siguiente se haga el escrutinio general del proceso electoral y se informe oficialmente qué candidato obtuvo el mayor puntaje y quién no, quiénes fueron, cumplieron con el umbral de votación y quiénes no. Entonces, que les decía que paralelamente al proceso, a esa logística de un proceso electoral, también se lleva el proceso, otros procesos, entre ellos la inscripción de candidatos. ¿Y qué es un candidato? Iniciemos por ahí, ¿cierto? Un candidato es aquel ciudadano habilitado por la ley que cumple con los requisitos para participar en un comicio electoral para acceder a un cargo público, a una corporación pública de elección popular, como el presidente, el vicepresidente, los senadores, los representantes a la Cámara, los alcaldes, los gobernadores o, o, o los que, o un edil, o unos concejales, o unos diputados. Entonces, este proceso que está liderado por la Registraduría Nacional del Estado Civil y que cumplen pues con lo que establece la ley específicamente. Entonces, recordemos también que un candidato es esa persona que se postula con el aval de un partido o movimiento político con personería jurídica o con el respaldo de un grupo significativo de ciudadanos para ser elegida a un cargo público de elección popular. Y la inscripción de candidatos es la inscripción, es el acto voluntario con el que el candidato adquiere un compromiso político y jurídico con la sociedad. Los ciudadanos que aspiren a participar como candidatos en las elecciones de Congreso o de presidente y vicepresidente, pues deben inscribir sus nombres en unas condiciones y términos establecidos en la ley y en el Código Electoral colombiano. Eh, un candidato se puede entonces inscribir con ese aval que le da un partido o movimiento político y que tiene personería jurídica, eh, y que está también reconocida por el Consejo Nacional Electoral o con el apoyo de firmas de un grupo de ciudadanos con el cual se requiere aportar ese total de firmas correspondientes y adicionalmente una póliza de seriedad para ese proceso de inscripción. Los partidos o movimientos políticos con personería jurídica otorgan ese aval a un candidato
que va a representar en una elección popular. Ese aval es otorgado por el representante legal del partido o movimiento político o por quien delegue ese representante de manera expresa. Y el aval debe contener la corporación y cargo que se avala, la identificación del avalado o de los avalados, el periodo constitucional que cubre, la relación de todos los integrantes de la lista de acuerdo con el número de curules a proveer en la respectiva circunscripción, em, según sea el caso. Recuerde que por cada 65.000 habitantes hay una curul. Eh, y la modalidad de voto también debe de escribirse y la ciudad en la que se inscribe. Cuando la inscripción se hace mediante firmas, los candidatos de los grupos significativos de ciudadanos se deben inscribir a través de un comité integrado por 3 ciudadanos, quienes deben registrar ante la correspondiente autoridad electoral, de acuerdo con, como lo dice el artículo 28 de la Ley 1475 del 2011. Y la inscripción del comité se debe hacer cuando menos un mes antes de la fecha de cierre de la respectiva inscripción y antes del inicio de la recolección de firmas de apoyo al candidato o de la lista de candidatos y los nombres de los integrantes del comité, así también como la de los candidatos que postulen y deberán figurar en el formulario de recolección de las firmas de apoyo. Para la inscripción deberán reunir un número de firmas válidas equivalentes al 20% del resultado, dividir el número de ciudadanos aptos para votar en la respectiva circunscripción electoral entre el número de curules o cargos a proveer. De todas maneras, el máximo de firmas a exigir para una inscripción a un candidato no superará las 50.000 firmas. Eh, los candidatos que se van a inscribir por firmas no pueden hacer entregas parciales de esas firmas, porque la registraduría únicamente va a recibir el total de las firmas más la póliza de seriedad y cumplimiento y no se admiten entregas parciales ni se hacen revisiones previas a los formularios. Para quedar inscrito como candidato debe existir una constancia de aceptación que se presenta al funcionario electoral antes del vencimiento del periodo de inscripción de candidatos. Entonces el candidato debe aceptar con la firma en el formulario E6 o si se encuentra en una ciudad diferente, presentar la aceptación por escrito ante el registrador del lugar y este hace nota de la presentación personal. De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 1475 del 2011, la inscripción de candidatos a cargos de corporaciones públicas de elección popular solo se podrá modificar en casos de falta de aceptación de la candidatura o de renuncia a la misma y dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de cierre de las correspondientes inscripciones. De acuerdo con el mismo artículo 31 de la Ley 1475 del 2011, cuando se trata de revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o legales o inhabilidad o evidencia con posterioridad a la inscripción de inhabilidad, podrán modificarse las inscripciones hasta un mes antes de la fecha de la correspondiente votación. Y estas son las únicas causas para la revocatoria de una inscripción. Eh, la registraduría no podrá rechazar la inscripción de ningún candidato por inhabilidad. Y eso lo establece la Ley 1475 del 2011 en el artículo 32. La entidad verificará el cumplimiento de los requisitos formales exigidos en la ley y en caso de encontrar que los reúnen, acepta la solicitud.
La registraduría remite entonces la lista de los candidatos inscritos a la Procuraduría General de la Nación para que este organismo verifique si alguno de ellos eventualmente se encuentra en curso en una habilidad, y si lo está, será el Consejo Nacional Electoral el encargado de decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a corporaciones públicas o a cargos de elección popular, cuando existan plena prueba de que ellos están incursos en una causal de inhabilidad. Eh, de acuerdo con el artículo 7 de la reforma política, quienes hubieran participado como precandidatos quedarán inhabilitados para inscribirse como candidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral por partidos, movimientos o grupos significativos de ciudadanos o coaliciones distintas que se hagan. La responsabilidad penal, de acuerdo con el Código Penal colombiano, es personal y por lo tanto no hay delito de sangre, y las condenas son personales y recaen solamente sobre las personas que cometen el delito, que sea el candidato. Si se está acusando a un candidato y que este sea el que está condenado, eh, o que está en curso en una investigación, pero no, esto no afecta a los familiares del candidato. Entonces, para que los candidatos se puedan inscribir a las elecciones, primero deben de solicitar el formulario para la inscripción, el formulario E6, y presentar la constancia de aceptación de candidaturas, según corresponda al cargo y la fecha de elección, ante el Registrador Nacional del Estado Civil para el caso de las candidaturas a la presidencia de la República, o si no, para a los diferentes registradores locales. Mm, Segundo, diligenciar el formulario de inscripciones 6 y anexar la documentación que se exige en él, dentro de los plazos establecidos, del calendario electoral para cada elección. Formalizar el acto de inscripción ante el Registrador Nacional de Estado Civil, y los candidatos a la presidencia de la República deberán acreditar ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado que reúnen las calidades constitucionales requeridas para el cargo. Las razones por las cuales se puede modificar la lista de candidatos inscritos em, están la renuncia, la no aceptación del cargo, las inhabilidades sobrevinientes por pérdida de derechos políticos, muerte o incapacidad física permanente del candidato, y dentro de los plazos establecidos en el calendario electoral de cada elección, em, electoral, de cada proceso electoral. Entonces, en pantalla ustedes tienen, por ejemplo, la inscripción para candidatos, que deben de presentar el formulario E6, deben entregar 2 fotografías 3x4 de fondo claro por cada candidato inscrito, debe presentar el aval del partido o movimiento político, presentar el documento de identificación, que es la cédula. Los candidatos a gobernador y alcalde deben además presentar el plan de gobierno, que están prometiendo cumplir con todos los requisitos que dice la ley para cada cargo, o sea, con el perfil que exige la Constitución para cada cargo. Para el caso de ser presidente o ser vicepresidente, debe ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 32 años. em, y de acuerdo a lo que dice el artículo 191 y 204 de la Constitución. eh, ser, y para diputados deben ser ciudadanos en ejercicio, no haber sido condenado a pena privativa de la libertad, con excepción de los delitos políticos o culposos, y haber residido en la respectiva circunscripción electoral durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la elección, de acuerdo al artículo 299 de la Constitución, y el cual fue modificado en el artículo 3 del Acto Legislativo 01 del 2007.
Y para ser alcalde mayor de Bogotá debe ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, ser mayor de 30 años de edad y haber residido en el distrito durante los 3 últimos años anteriores a la fecha de inscripción de la candidatura. Y para ser alcalde de cualquier otro municipio de Colombia, de acuerdo al artículo 86 de la Ley 136 del 94, debe ser ciudadano colombiano en ejercicio, haber nacido y residido en el respectivo municipio o de la correspondiente área metropolitana durante un año anterior a la fecha de la inscripción de la candidatura o durante un periodo mínimo de 3 años consecutivos en cualquier época. Y para el caso de grupos significativos de ciudadanos y comités promotores del voto en blanco, adicionalmente, pues enviar el listado de firmas que apoyan al ciudadano de acuerdo a los formatos establecidos por la registraduría y ser entregados dentro del calendario, dentro de la fecha que ha estipulado el calendario electoral. No sé si tenga Zulma alguna pregunta, algo quiera complementar el tema, alguna duda. Zulma, ¿me escucha? Bueno, no sé si Zulma está ahí en línea, pero pues ese ha sido nuestro tema de hoy. Les recuerdo, mañana tenemos la última clase del curso. Vamos a hablar sobre jurados y testigos electorales. Que tengan una feliz tarde. Gracias, profe. Sí, señora, he estado pendiente de Bueno, listo, la Zulma. conferencia. Muchas gracias por su participación. Que tenga buena tarde. Igualmente, profe, que estén muy bien. Hasta luego.